Venimos a este mes de enero con una serie. ¿Cómo llama la serie? A ver si se acuerdan. Bendición. Esa es la serie, ahí está, que hemos traído para el mes de enero. Esta es bendición 4. Hoy cerramos la serie de bendición. A ver, ¿están contentos de haber escuchado todo enero hablar de bendición? ¿Sí? ¿Están contentos? Nada mejor que iniciar un año con tanta situación que se está presentando en el país de inflación y etcétera. Iniciar nada mejor que con una serie de estas que nos fortalecen la fe y que nos llenan de esperanza, de gozo y que produce bendición. Salmos capítulo 37 verso 19. Si no ha visto las anteriores series de esta o mensajes de esta serie, recuerden, vaya a YouTube. Ahí está bendición 1, bendición 2, bendición 3 y esta es 4. Y Carlitos, si me alcanza el agua, le agradezco. Muy bien. Gracias, hermanos. Salmos 37, 19. Aquí está el hermano Yadir. Un abrazo, Dios te bendiga. Muy bien, dice así: no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Leanlo ustedes a voz en cuello. ¿Cómo dice el texto? Muy bien. Salmos 37, 19 dice: no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Ríndale un aplauso al Señor Jesús, por favor, fuerte, y crea esta palabra esta mañana en el nombre de Jesús. La historia, más bajito, la historia de la humanidad siempre, hermanos, siempre ha mostrado que hay necesidad. A través de la historia de la humanidad se ha visto escasez. No es ahora. A través de la historia de la humanidad también se ha hecho visible el hambre. Si es así. Y tantas otras situaciones difíciles y adversas de la vida. No es ahora, sino a través de la historia que se han visto tales necesidades, tales dificultades. Y lo que ahora vivimos no es nuevo, reitero, se ha visto siempre en la vida del hombre. Pero pese a estas situaciones o momentos de carencia que el mundo actualmente está viviendo y que se han vivido a través de la historia de la humanidad, la iglesia del Señor siempre ha tenido lo suficiente. Aunque el mundo pasa penuria, la iglesia vive en bendición. Mientras el mundo vive en escasez, la iglesia agradece al Señor por enviarnos todos los días lo necesario. Y en muchas ocasiones no solo nos envía lo necesario, sino que en muchas ocasiones nos envían más allá de lo necesario. Y todo es gracias a la misericordia de Dios para con su iglesia. La palabra del Señor por eso dice: no serán avergonzados en el mal tiempo. ¿Usted cree eso, hermano Alejandro? Pues no serás avergonzado en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. ¿Cree eso, hermano Yadir? Pues yo también creo eso, Alejo, Yadir, yo también. ¿Usted lo cree, iglesia del poblado?
Yo creo esto. En Sarepta, ciudad fenicia, situada entre Sidón y entre Tiro, había una mujer conocida como la viuda de Sarepta, pasando una situación difícil, quizás como la tuya o como la mía. Estaba pasando una situación de escasez económica, de alimentos. Recuerden que los cielos se habían ¿qué? Cerrado y no había lluvia. Eran 3 años y medio sin lluvia. Alejandro, ¿tú qué eres qué? ¿Tu profesión? ¿Cómo? Edafólogo. Tú que eres edafólogo sabes cuán necesaria es la lluvia para la tierra, los sembrados y los cultivos, ¿verdad? Para la siembra es fundamental, indispensable. Si no hay agua, si no hay lluvia, no hay comida, no hay cosecha, la tierra no da fruto, lo que siembre se seca y se muere. Por esa razón eran 3 años y medio donde el cielo se cerró, donde no había lluvia y seguramente se incrementó el índice de mortandad por hambre. Lógico, natural, normal. Y ahí en esa condición, en ese panorama, en esa situación adversa de la vida, yo quiero que usted en estos momentos se transporte a Sarepta y haga de cuenta que usted es un ciudadano de Sarepta. Compare la situación de Sarepta y compare su condición actual. Realmente no estamos viviendo nada. Y no les estoy insultando a los que estamos pasando situación difícil. Solo le estoy diciendo, compárate con la viuda. Ponte en los 37, póngale que ella sea de pie grande. Ponte en los 37 de la viuda de Sarepta. Tenía un hijo. Viuda, su esposo murió. No había quien velara por ella. No había quien le diera un pan para comer a ella. Pobre, sin dinero para comprar, sin pan para comer, cielos cerrados. Y a donde usted mira solamente hay montañas de muertes o muertos, cadáveres de humanos, de animales por causa de la sequía. Yo quiero que usted se meta en ese momento. La situación no es fácil. Y salía ella en la tarde. Quizás era la única comida del día, porque no dice que 3 veces salió, ese día salió, o sea, era la única comida del día. Déjeme alegorizarlo así. Y sale ella buscando ramitas, palitos secos para prender su fogón de leña y tomar el único poquito de harina que le quedaba en la tinaja y gastar la única onza de aceite de la vasija, prepararse unas torticas sin queso, de harina pero sin queso, de harina sin huevo, sin maduro picado como las hace Yuli Duque. No había para mezclarle ni queso, ni maduro, ni nada, Yuli. Solo la mera harina. Y solamente la ración para 2 torticas de harina en todo el día. Y después de que comían esas 2 tortas, el pensamiento de ella era morir de hambre porque no tenía más harina en la tinaja ni más aceite en la vasija.
Y de pronto se presenta un hombre sin ser invitado. Hágame esa que cuando uno hace sola, mija, no hay más. ¿Qué hacemos, papi? ¿Qué hay? Hay un huesito y un puñadito ahí de conchitas para una sopita sin cilantro y sin tomate, y revuelva eso, mija, y dele a la niña para usted, y no hay más. Cuando en esa llega Anderson con la esposa y los 3 hijos, lo cavan a uno, hermano. Y le llega gente que usted no esperaba, y usted no tiene sino la ración del momento, y no hay más ni siquiera en la alacena para darle. Ni siquiera en la alacena para darle. ¿Cómo se puso esta mujer? Imagínense cómo se puso ella. Cuando el hombre que se presenta, llamado Elías, profeta de Dios, varón de Dios, le dice: hey, ¿qué estás haciendo? Pues estoy haciendo esto, unas torticas, y luego a morirme, porque no tengo para más. O sea, de una vez lo despachó. No hay para más, busque en otro lado. Y él le dice: haz como has dicho. Pero ya no esa porción ya no la vas a dividir en 2 tortas, sino en 3 tortas. Y la más grande para mí. Así que prepárate 3 y me traes a mí primero. Y dice la Biblia que entonces ella fue e hizo como Elías le dijo. Ella fue e hizo como. Y recuerde que Elías no habló en nombre propio. Elías habló en nombre de Jehová y dijo: porque así dice Jehová. Dele aplauso a eso, hermano. Porque así dice Jehová: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija menguará, porque así dice ¿quién? Jehová. Eso está ahí en Primera de Reyes 17:14. Y te hará Jehová abundar, escuche, en comida. Te hará Jehová abundar en comida. Pero si estamos en escasez, ¿que usted no cerró los cielos? ¿Se le olvidó? ¿Que por su culpa están los cielos cerrados? ¿No fue usted el profeta quien dijo: ciérrese en los cielos? ¿Cómo es que ahora irónicamente me dices que no moriré de hambre? Pues no morirás de hambre, porque así dice Jehová: ni la harina de la tinaja escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga otra vez llover sobre la faz de la tierra. Tú tendrás sobreabundancia de pan, porque así dice Jehová. Haz como te digo. Crea esta palabra, porque no es palabra mía. No vengo en mi nombre, sino en nombre de Jehová. Hazlo. Uy, hermano, está bueno. No, John. Y corrió y creyó a la palabra y actuó en fe. Laura actuó en fe actuó. La razón dice: no puedo sacar más aceite para sostener 3 años y medio de alimento a una familia. La razón dice: no puede salir más harina de solo un puñado que hay. Esa es la razón. Si tienes una onza de aceite, ¿cuál es la razón, Yadir? ¿Cuál es la lógica, Diana? Pues eso va a salir. Si solo tienes un puñado de harina, ¿cuál es la razón, la lógica del asunto? Pues que de un puñado solo hay para 2, máximo 3 tortas, y se acabó. Pero esta mujer, aunque veía la razón, o aunque la razón le hablaba: no tienes, no hay, ¿de a dónde vas a sacar? Aunque la razón le decía: no hagas 3, porque no tienes para 3. Lo que tienes allá no alcanza para 3 tortas. Eso seguramente la razón golpeaba a la fe como en un cuadrilátero. Y como que golpeaba y golpeaba. Pero en un momento a otro la fe, como Tyson, saca un knockout y le da en la boca, pues. Y le da en la boca a la razón. Y sale en victoria la fe. ¿Por qué? Porque ella hizo como el profeta
hizo o le dijo, y se cumplió la palabra de Jehová en boca del profeta, porque dice la Biblia que ella sacaba harina y sacaba harina y saque harina y coman torta y abra el chorro del aceite y el chorro caía aceite del chorro y caiga y aceite y saque harina y frite y frite y saque y frite, y no se le acabó. Tanto que dice la palabra, registra la Biblia, que comió ella, comió su hijo, comió el profeta y comió toda su familia. Es decir, la familia que vivía también en Sarepta se dio cuenta que en la casa de una viuda había abundancia de pan. Es ilógico. ¿Cómo es que en casa de la viuda hay pan? Pues no sé. Ella creyó a la palabra de Jehová, y Jehová entonces la bendijo por la fe en ella, por creer, por actuar en fe. Hay que actuar en fe. Es difícil actuar en fe. Es difícil dar ese paso en fe cuando la razón me habla, cuando la razón me golpea. Es difícil. Pero qué bueno que aprendamos a través de esta serie a actuar en fe, a caminar en fe, por encima de la razón. Y toda su familia, al escuchar que esta mujer era bendecida, corrió hasta su casa y todos comieron hasta que terminaron los 3 años y medio de sequía, hasta que Jehová abrió los cielos otra vez y derramó otra vez lluvia sobre los campos, y los campos dieron fruto. Hasta entonces hubo abundancia y sobreabundancia de pan en la casa de la viuda. ¿Por qué, pastor? Porque el Salmo 37:19 dice: no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Aleluya. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La razón dijo a los apóstoles: es imposible. Eso dijo la razón a los apóstoles: es imposible que de 5 panes de cebada y de 2 pescados coman 18,000 personas que somos. Cuentan las mujeres. Me imagino, déjeme otra vez alegorizar, la razón hablándole a los apóstoles. ¿Ya miraste el número de damas? Súmalo. ¿Miraste el número de varones? Súmalo. El de niños ni que se mencione. Súmalos. Eran familias donde tenían más de 10 y 15 hijos. Súmalos. Pues más o menos son 18,000. ¿De a dónde van a darle de comer a 18,000? Con solo 5 panes de cebada que tienen y con solo 2 pescados. Eso es locura. Eso es ilógico. Suma 2 por 2 o multiplica 2 por 2, 4. Suma 1 más 1, 2. Eso es lógica. ¿Que acaso no sabes sumar o restar o multiplicar? Vete a la tabla. Eso es lógica. La razón golpeando la fe. Y de pronto el muchacho que solo tenía 5 panes de cebada y 2 pescados. Ojalá hagamos como los niños. Por eso el Señor tomó un día a un niño y dijo: y si no se vuelven como un niño, no entrarán en el reino de Dios. El niño o este jovencito fue el único que no escuchó la voz de la razón. Fue el único que no miró el panorama doloroso y difícil. Y cuando escuchó que estaban haciendo conteo los apóstoles para saber qué hacer, cómo resolver el problema, cómo darle de comer a tanta gente, el niño escuchó esto y corrió hasta donde estaba Jesús.
No corrió a los incrédulos de los apóstoles, sino a Jesús. Y le puso en manos del Señor Jesús lo poco que tenía. Solo tengo esto, maestro: 5 panes de cebada que empacó mi madre y 2 pescados asados. Míralos en tu mano. Y tomando Jesús estos alimentos, los bendijo y dio gracias. Bendice los alimentos que comes y da gracias por esa arepita sin queso y sin mantequilla. Y después de que los bendijo y dio gracias, los hizo sentar en montones de a 100, de a 50, de a 20 y de a 10. Eran 18,000. Y empezó a partir a los apóstoles: vengan ustedes, pártanles a ellos, compártanles, tengan. Y Jesús empezó a partir y le pasaba a los apóstoles y los apóstoles a las multitudes. Y dice la Biblia, esto es una cosa loca: si yo no creyera en Jesús y en el sacrificio de Jesús y en todo lo que Jesús hizo, si yo no creyera en la palabra de Dios, yo diría: eso es mentira. Pero yo creo en el Señor, le creo al Señor, creo en el sacrificio, le creo a su palabra, creo que eso fue verdad, porque así está establecido en su palabra. Y la palabra de Dios se cumple. No pasará una tilde ni coma sin que esta palabra sea cumplida. Y dice la Biblia que comieron los 18,000. 18,000. De solo 5 panes y 2 pescados comieron 18,000. No solo comieron, sino que registra: se saciaron. Una cosa es comer y otra es quedar saciado. Se saciaron, es decir, como dicen ustedes, como un chinche. Quedaron como un chinche, llenos a reventarse. Y sobró 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Comieron, se saciaron y sobró. ¿Quién hizo ese milagro sino el Señor? ¿Quién hizo el milagro de la viuda sino el Señor? ¿Quién es el que le hace los milagros a usted sino el Señor? ¿Quién es el que sigue sosteniendo a la viuda y a la iglesia sino el Señor? Se cumple otra vez esta palabra: no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Ahora los 12 apóstoles estaban llevando cada uno una cesta de sobras en sus hombros, en sus espaldas, como castigo de su incredulidad. Si usted quiere agradar a Dios, acércate con fe, porque sin fe es imposible, dice, agradar a Dios. Si usted no cree en esta palabra, si usted no alimenta su fe, si usted es de los que se deja guiar más por la razón, si usted es de los que se deja guiar más por lo que escucha en las noticias o por lo que realmente estás viendo, usted no está agradando a Dios. Usted está esperando que Dios lo bendiga, pero no está agradando a Dios porque no le está creyendo. Está esperando recibir de Dios. Pastor, ¿por qué será que no llega? ¿No será que estás desagradando a Dios por causa de tu incredulidad? Y la incredulidad estorba el milagro. Y no es que Dios no te quiera bendecir, es tu incredulidad la que está estorbando la bendición de Dios. Sáquela. En el nombre de Jesús, sáquela. Y aquel padre de familia llevó a su hijo enfermo, sordo y mudo. Escuche esto, por favor. Jesús no estaba en el momento, estaban los apóstoles.
quienes impusieron sus manos, acordándose de lo que Jesús les dijo: vayan, sanen enfermos, pongan las manos en mi nombre, sanen enfermos, reprendan demonios. Ellos, con la autoridad dada por el mismo Señor Jesucristo, impusieron las manos sobre el muchacho. ¿Y sabe qué pasó? El muchacho no se sanó, siguió enfermo. Y otra vez oraron, reprendieron, echando fuera todo espíritu inmundo. Y el muchacho enfermo seguía sin oír y sin hablar. Y otra vez el muchacho enfermo. Y en esas apareció el maestro y dijo: ¿y qué es lo que está aquí pasando? Y el padre de familia dijo: Señor, traje a mi hijo enfermo a tus apóstoles para que lo sanen, y no han podido sanarlo. Jesús les dijo: ¿hasta cuándo estaré con vosotros, hombres de poca fe? ¿Hasta cuándo estoy con ustedes, incrédulos? ¿Hasta cuándo? Los amonestó. Porque a Dios no se agrada con incredulidad. A Dios se agrada cuando te acercas con fe a Él. Y el padre de familia le dijo: ayúdame, por favor. Y Jesús le dijo: ¿crees? ¿Crees? Y aquel padre de familia dijo: Señor, perdona mi incredulidad. No solo había falta de fe en los apóstoles, sino hasta en el hombre también había falta de fe. Por eso dijo: Señor, perdona. La pregunta: ¿crees? Perdona mi incredulidad. Tráiganlo. Y lo echó fuera el demonio. Y el que no hablaba ni oía, ahora estaba hablando y escuchando. La pregunta es: ¿qué estaba estorbando el milagro? ¿Qué estaba impidiendo el actuar de Dios? La falta de fe, ausencia de fe. Y se lo digo en el nombre de Jesús. Hay gente que aquí en la iglesia del Poblado no ha sido bendecida porque hay ausencia de fe. Dicen creer y mentira. Y esto lo digo por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, con toda autoridad del Espíritu Santo. Se los digo ahora. Hay gente aquí que no ha sido bendecida porque tiene ausencia de fe, porque no le están creyendo a Dios como Dios pide que se le crea. El muchacho y la gente que seguía a Jesús tuvieron fe. Aunque parecía imposible que se sanara el enfermo, ahora estaba sano. Ahora estaba sano. Estos ejemplos que acabo de mencionarles son bíblicos, ejemplos bíblicos. Y estos ejemplos bíblicos todos están relacionados el uno del otro. ¿Saben qué se relacionan estos ejemplos que mencioné? Alguien que me diga en qué. En fe. Para que los 18,000 comieran, tuvo un muchacho que creer. Para que la viuda y su familia comiera, ella tuvo que creer. ¿Qué hubiese pasado si la viuda no hubiese creído a la palabra de Dios? Cuéntenme. No estaría en la Biblia. Y si estaría, estaría como un mal ejemplo para que no siguiéramos las pisadas de ella, o siguiéramos las pisadas de ella. ¿Sabe por qué los 18,000 comieron? Por el peladito que tuvo fe. De manera que estos ejemplos se relacionan en la fe en el Señor. Usted tiene que, y yo, hermano, todos tenemos que tener claro
que el Señor es nuestra única esperanza de gloria, que en Él tiene que estar depositada toda mi fe. Usted tiene que creerle al Señor, creerle a la palabra. De lo contrario, hermano, usted no va a recibir la bendición que Dios tiene reservada para usted. Hay bendiciones represadas, como aquella represa que le ponen una muralla y no la puso el diablo, ni siquiera el diablo, y usted anda reprendiendo diablos y demonios hasta en la sopa y el problema es suyo. Es usted el que levantó la muralla, una muralla de incredulidad, una muralla de ausencia de fe, de falta de fe. Y aunque usted trabaje mucho, y aunque se trasnoche y se amanezca, si usted no tiene fe, usted le pasa como a Ageo, recibe su jornal y es como si lo recibiera en saco roto, no se le vio un peso y trabaja como mula. Ausencia de fe. Todavía no le ha creído a Dios y cree que su trabajo y todo lo que usted va a hacer es lo que lo va a sacar adelante. Y yo no estoy diciendo que no trabajen. El pastor dijo que no trabajáramos, porque es que uno dice una cosa y le meten otra. Ya escuchábamos el primer mensaje de esta serie, que Dios bendice es ¿qué? El trabajo de sus manos. Dios no bendice la pereza, Dios bendice la diligencia, no la pereza. Pero lo que estoy diciendo es que a veces confiamos más en mis fuerzas, en mi pericia, en mi inteligencia, en mis conocimientos, en mis capacidades, en mis talentos, en mis atributos, en mis cualidades, antes que en el Señor. Debemos saber, hermanos, que Él seguirá velando por las necesidades de su pueblo y que en Él hay bendición en tiempo de necesidad, en Él hay sanidad en tiempo de enfermedad y en Él hay sobreabundancia aún en tiempo de escasez. En Él hay puertas abiertas aunque parezca que están cerradas, para que usted empiece a firmar cuantiosos contratos, aunque parezcan que esas puertas tienen cerrojos. Jesús dijo: yo soy el verdadero Hijo de Dios, yo gobierno sobre el reino de David. Cuando abro una puerta, nadie puede volver a cerrarla, y cuando la cierro, nadie puede volver a abrirla. Ahora escucha lo que te voy a decir, dice el Señor. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que a pesar de que tienes poco poder, me has obedecido en todo y nunca has negado conocerme. Yo te he abierto la puerta y nadie te la podrá cerrar. Todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos, pero a ti, iglesia del Poblado, te protegeré, porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. Pronto regresaré. Sigue creyendo, oiga esta palabra, sigue creyendo fielmente en mí, dice el Señor, y así nadie te quitará tu premio. A los que triunfen sobre las dificultades y se mantengan firmes y su confianza firme en mí, yo les daré un lugar importante en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. En ellos escribiré yo el nombre de mi Dios y el de esta ciudad celestial, el cual es la nueva Jerusalén que vendrá. También recibiré en ellos mi nuevo nombre. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Esta palabra es para usted esta mañana. Esta palabra es para mí esta mañana. Jesús dijo a la razón de Marta: Marta, Marta. El obispo Samuel, predicando este mensaje hace muchos años en el Coliseo del Pueblo en Cali: Marta, Marta. Recuerdo que yo no estuve ahí ese día, porque yo no había llegado a los pies de Cristo, luego que lo escuché el mensaje.
Y el obispo decía, cuando el Señor dice Marta, Marta, presta atención. Samuel, Samuel, presta atención. Cuando Él llama 2 veces el mismo nombre, póngale cuidado a eso. Marta, Marta, Jesús hablándole a la razón, a la lógica de Marta. Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Cuándo veo yo los milagros, Laura? Cuando creyeres. ¿Cuándo veo yo los milagros de Dios, Angélica? ¿Cuándo veo yo los milagros de Dios, Yadir? Dígalo, dígalo, no lo dude. ¿Cuándo veo yo los milagros de Dios, Carlos? De resto nunca los vas a ver. Jamás los vas a ver. Jamás. Por más que trabaje y se mate, nunca los va a ver. Y le molió Jesús, pura moledora, a esa razón de Marta. ¿Cuál es la razón? Mi hermano hiede. ¿Para qué llegaste a esta altura? Llegaste tarde, Jesús. 4 días que mi hermano Lázaro se murió. 4 días que mi hermano se reventó por dentro. Ya todo está reventado, se infló, se estalló. ¿Qué oportunidad hay? La razón, la lógica, el panorama actual. Y viene Jesús y le muele esa razón. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Quite esa piedra de incredulidad, Marta. Yo puedo quitarla, pero la incredulidad es algo que usted tiene que quitar, que usted tiene que dejar, que usted tiene que soltar esta mañana. Corra esa incredulidad que le está impidiendo ver la gloria de Dios. Sáquela del corazón en el nombre de Jesús esta mañana. Y cuando usted se disponga, es cierto, y no vengo en nombre propio, como dijo el profeta Elías, vengo en nombre del Señor Jesucristo esta mañana a predicarle la palabra. Pero de usted depende esta mañana si la recibe como la viuda o la desecha de usted. Y corrieron la piedra. Él lo hubiera podido hacer. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Ah? Simplemente le dice, si quiere, destruye todo lo que usted ve creado con su palabra, porque Él la creó con su palabra. Aleluya. Si Él hubiese querido, le dice a esa piedra, piedra, córrete. Él está esperando que usted corra esa piedra de incredulidad que está taponando, que está impidiendo ver la gloria de Dios. Él lo que quiere es que usted actúe en fe. Por eso le dice, corre la piedra. Actúe en fe, eso es actuar en fe. ¿Quiere ver la bendición? ¿Cree que yo puedo bendecirlo? Corra usted la piedra y yo le hago la vuelta. Dele aplauso a Jesús fuerte y dígale te amo y dale gracias por la palabra. Y solo cuando corrieron la piedra de incredulidad que impedía ver la gloria de Dios, cuando ya la corrieron, Jesús dijo, Lázaro, amigo, eran amiguísimos. Pero súper amigos Jesús y Lázaro, súper amigos. Lázaro, ven fuera. Y la muerte tuvo que soltar a Lázaro. Su cuerpo se había deteriorado, corrompido, corroído. Todos sus intestinos se habían derramado. ¿Cómo es posible que una persona en ese estado se levante como si nada? Paz de Cristo, maestro, te amo. Eso solo lo hace Dios cuando usted le cree a Dios. Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Crea y se hace el milagro. Crea y el muchacho es sano. Crea y comen 18,000 de 5 panes y 2 pescados. Crea y nunca va a faltar la comida hasta que Él haga llover sobre la faz de la tierra.
Crea y usted va a ver el milagro de Dios, porque Él tiene pensamientos, recuerde eso, de bien para con nosotros y no de mal. Si algo quiere el Señor, si algo anhela y desea, es bendecir su iglesia. Si algo quiere usted añadir para con sus hijos, es darle ojalá todo lo que pudieran darle. Yo deseo darle a Sara una buena educación. Y todo lo que usted desea darle a sus hijos. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿qué padre de familia, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿Qué padre de familia ustedes que son malos, dice el Señor, si su hijo le pide un pescado, le dará un escorpión o un huevo y le dará? Cuanto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que con fe le piden, a los que con fe se acercan, a los que le creen al Señor. Para ellos son los milagros, para ellos son las bendiciones de Dios, para los que creen. Porque para el que cree todo le es posible. Señor, perdona mi incredulidad. Fueron las palabras de un hombre que la Biblia menciona, cuyo hijo no podía ser sanado. Y aquí estaba, ahora sano. Señor, es todo lo que tengo: 5 panes de cebada, 2 pescados. Y comieron 18,000 personas. Señor, y todo lo hizo Él por fe. Y esta mañana la invitación es para un hermano o una hermana, una familia que le esté faltando la fe, que ha venido golpeando la razón, la lógica, la incredulidad, que ha venido ganando como ese terreno sobre la fe de ustedes. La invitación es para que por favor usted ore a Dios y se acerque sin dudar de su poder, sin dudar de que Él es omnipotente. La fe en Jesús acciona el poder de Dios para nosotros poder recibir sus milagros y por ende sus bendiciones. Así que si queremos ser bendecidos, primero, hermano, hay que hacer de lado la razón. Hay que hacer de lado ese panorama doloroso o de escasez o de enfermedad o de muerte o de puertas cerradas. Haga a un lado esa incredulidad para que podamos colocar nuestra mirada en el Señor, oír la voz de Dios, poner nuestra confianza en Él. Y entonces su palabra, al igual que ellos, se va a cumplir en tu vida y en mi vida. Yo seguiré creyendo, hermanos, en esta afirmación. Escuche esta afirmación. Efesios 3:20 y 21. Y aquel, escuche, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Oiga ese primer parágrafo. Dice que Él es poderoso para hacer mucho más de lo que usted está pidiendo, para darle con mucha más abundancia. Señor, envíame un panal de huevos. Dice, Él es poderoso hasta para mandarle carne. Eso es lo que está queriendo decir. Para darle mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Y luego viene otro parágrafo aquí. Pero eso pasa según el poder que actúa en nosotros. Hablando de la fe. O sea, Él tiene la capacidad de no solo enviarle carne, huevos, sino carne. Pero depende de la fe, del poder de fe que actúa en nosotros. Y luego dice, a Él sea gloria en la iglesia. Por eso cuando usted venga a la iglesia o cuando usted venga al lugar de predicación, usted es iglesia, pero dele gloria a Él, apláudalo, no espere que el pastor diga eso merece un aplauso. Yo no ando pidiendo aplausos ni me interesan los aplausos de nadie.
Yo no estoy para robar la gloria a Dios, pero cuando usted vea que algo, dele aplauso al Señor. Aplauda esa palabra que es palabra del Señor. Por eso dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. A Él, amén. A Él, a Él, a Él, a Él, a Él sea la gloria por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. No te he dicho, Jacqueline, que si creyeres verás la gloria de Dios. Noé, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Hermana, no le he dicho que si cree verás la gloria de Dios. Marcela, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Dígamelo a mí, alguien que me lo diga. Pastor, dígamelo a alguien. Díganlo. Díganme a mí eso. Dígamelo, Yadir. Que si creyeres, no me tuerza la palabra, hermano. Amén, amén. Dele un aplauso fuerte a Jesús. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Las ventanas de los cielos, amados míos, han permanecido, permanecen aún abiertas para esta iglesia que Él compró con sufrimiento, tortura y a precio de sangre. Las ventanas de los cielos no las ha cerrado Él para esta iglesia que tanto ama. La ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué lo dio? Porque te ama. Te ama tanto que las ventanas siguen abiertas, las puertas siguen abiertas. La bendición de Dios sigue abierta. Por eso dice Pablo a los Efesios, voy terminando, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Oiga, nadie. Usted no aborrece su propio cuerpo o su carne. Nadie aborreció jamás su propia carne. Oiga, sino que la sustenta. Sustenta que es su propio cuerpo y lo cuida. Así también Cristo a la iglesia la sustenta y también la cuida, porque la iglesia es parte de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Por ende, Él la sustenta, dice Pablo a los Efesios, y la cuida. La palabra de Dios no escasea. La palabra de Dios abunda. El Espíritu Santo de Dios no escasea, abunda. La bendición de Dios para su iglesia no ha escaseado, abunda. El mundo es el que está en escasez. El mundo es el que está en penuria, porque el mundo no le cree, pero la iglesia le cree. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pues que al mundo le falte fe en Cristo Jesús es normal, pero no a la iglesia del Señor Jesucristo. Y menos a usted que ha tenido experiencias sobrenaturales con Él. Y entonces ahora, ¿por qué dudas? Si tú lo has visto en acción. No os dejaré huérfanos. Y mire cómo nos llama, qué ternura, hermano, mire. Qué ternura con la que Él nos trata. Hijitos míos, no os dejaré huérfanos. Él nunca ha dejado sola a su iglesia. Él nunca ha dejado viuda a esta iglesia. Esta iglesia sigue casada, ligada, atada a Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta iglesia tiene esposo y ese esposo tiene nombre. Jesucristo es su nombre. Dios
todopoderoso, alfa y omega, principio y fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Él es el que sostiene esta iglesia. Si sostiene el universo, ¿cómo no va a sostener esta iglesia? Aleluya, aleluya. Póngase en pie, salte, dance, alabe. Que en la iglesia se escuche gloria al Señor. Que en la iglesia alabe a Dios. Que en la iglesia reciba la palabra. Que en la iglesia disfrute la palabra. Que en la iglesia viva en fe, tenga fe, créale a Dios, quite la piedra y la bendición de Dios se va a dar en su vida. No importa lo que sea. Peleele a la razón, peleele a la lógica. Recuerda, esposa mía, dice el Señor a su iglesia, que no serán avergonzados en el mal tiempo. Recuerda, esposa mía, dice el Señor a su iglesia, que en los días de hambre serán saciados. No dice llenos, sino saciados. Tal como a la viuda le sobró, tanto que compartió con todos sus familiares. Tal como el muchacho de los 5 panes de cebada y los 2 pececillos, que lo llevó al Señor Jesús por su fe, y se saciaron, comieron, se saciaron como 18,000 personas, sumando hombres, mujeres y niños, y hasta sobró. Así como aquel padre que pidió perdón al Señor por dudar, por su carencia de fe, y cuando pidió perdón por su incredulidad, recibió la bendición de ver a su hijo sano. Marta, cuando le creyó al Señor, obtuvo el milagro y la bendición de Dios de ver a su hermano resucitado después de 4 días de muerto. Porque no serán avergonzados ustedes en el mal tiempo, y en los días de hambre ustedes, mi esposa, mi amada, serán saciados. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Si usted siente la necesidad de venir y que este servidor con humildad imponga mis manos sobre usted y crea la palabra, como aquella viuda creyó a la palabra, no del profeta, porque no era la palabra de Elías, solo fue el mensajero. Di el mensaje a la viuda. De la misma manera soy el mensajero esta mañana. Di el mensaje a la iglesia del poblado. Solo que recibas el mensaje del mensajero. Yo solamente vine como enviado, pero Él es la palabra. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos y dígale: aquí estoy, Señor. Le digo, termino esta semana, o hemos venido, creo que yo y muchos de ustedes, algunos de ustedes, pasado tiempos difíciles. Sara abrió la nevera y se puso a llorar, y me abrazó y abrazó a mi esposa llorando, y dijo: ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije: pues no sé, Dios va a hacer algo. Confiemos en el Señor y no crean. La razón también me golpeó a mí como a Marta. También me golpeó. ¿Siendo usted pastor? Sí, siendo yo pastor. Pero enseguida mi esposa dijo: no, Dios va a actuar. Algo va a pasar. Hermano, no había ni un huevo. De verdad, no había nada. Y esto no lo digo lamentando o lloriqueando, sino en testimonio de fe. No me malinterprete. Hermanos, nos abrazamos
Y oramos allí un momentico, pero oramos: Señor, ayúdanos. Porque ahí juega la razón, no creas que no. La razón, hermano Carlos. No tenemos que comer. Y oramos, hicimos oración y dimos gracias. Señor, te damos gracias. De ti depende esta familia pastoral, Señor. Eso fue esta semana. Eso fue el martes, creo. Y al instante que terminamos la oración, hermano, milagrosamente recibí una llamada del extranjero. Pastor, me dijo, ella no es ni siquiera cristiana. Ni siquiera es cristiana. Pastor, Dios me tiene inquieto. O ella es cristiana, sí, pero no de fuente de verdad. No del nombre, mejor dicho. Es trinitaria. Mi pastor, Dios me trae inquieta. No sé por qué desde esta semana Dios me viene molestando, inquietando, incomodando. Y no soporté sino llamar. Hermano, terminada la oración, vea, mi esposa está acá que no me deja mentir. Sí, yo le digo, hermana, sí, hermana, dígame. Mi dijo, hermano, deme los datos, quiero ponerle un giro. Recibimos 460,000 pesos. A los 15, 20 minutos fui por ellos, lo reclamé y luego fuimos a comer y a comprar arepita, mantequillita. Y hasta pa' carne alcanzó cuando se abrió la nevera y no había nada. Y aunque la razón trató de golpearme y trastabillarme, mi esposa corrió y dijo, no, esta familia pastoral depende de Dios, oremos. Oh Señor, de ti dependemos. De ti dependemos. Hoy yo te veo. Ora, cierra tus ojos y dígale, perdona mi incredulidad. Perdona mi incredulidad. Te recibo, Señor, tengo fe. Dígale, hermano, dígale, dame fe, aumenta mi fe. Perdona mi incredulidad. Pídale perdón a Dios. Pídale perdón por su falta de fe. Y vamos a ver el milagro en el nombre de Jesús. Vamos a ver la bendición en el nombre de Jesús. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves